Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Cuál es la esencia del arte de vivir? En esta presentación no hablaré exactamente del arte de vivir, lo cual implica muchísimas acciones, pero sí les voy a hablar de la estructura que la sostiene, que sostiene ese arte de vivir. Vivir, una diminuta palabra con un significado yo creo que infinito. Si usted está viendo este video, podemos negar cualquier cosa, excepto que usted está vivo. Usted vive y es consciente de ese hecho de estar vivo. Quizá este es uno de los grandes misterios de la vida, la autoconciencia, la conciencia de sí mismos, de que estamos vivos y sabemos que estamos vivos. Independientemente de quién o qué fenómenos cósmicos han hecho posible que usted y yo y todos los que nos hallemos aquí, estamos vivos en este planeta. Estamos aquí como encerrados y atrapados por fuerzas gravitatorias en este espacio material. Podemos dudar y cuestionar nuestros orígenes, pero lo que no podemos negar es que nos hallamos aquí, con esta forma, así tal como estamos, intentando darle sentido a la vida. Y esto lo digo en el mejor de los casos, porque si no tenemos esa intención de darle sentido a la vida, entonces, en el peor de los casos, vamos automáticamente viviendo el cada día, arrastrados por una inercia social adaptada a nuestras condiciones evolutivas. Así ocurre, desafortunadamente, con las mayorías. Vivimos simplemente porque así es y no hay de otra forma. Si usamos la técnica de René Descartes, entonces podemos decir que no puedo dudar de dos cosas, al menos de dos cosas, de que estamos vivos y tenemos un lugar para vivir esa vida. Pero, a diferencia del reino animal, nosotros somos conscientes de sí mismos. Recuerde una cosa, si usted duda de todo, es la mejor señal de que existe. Ya que si duda, entonces usted existe. Es porque usted está dudando. Esto es lo que dice René Descartes René Descartes en sus meditaciones metafísicas. Es la duda metódica tan famosa de Descartes. A partir de aquí tenemos que tejer una forma de vivir, tanto en lo particular, es decir, cada uno de nosotros, de manera particular, así como por el género humano, por la civilización humana. Pero entonces surge una pregunta. ¿Cómo es que tenemos que vivir esa vida? ¿Acaso existe algún manual para principiantes para vivir la vida? Nacemos sin manual. No hay un manual. A veces nuestro manual es nuestra propia madre, nuestro propio padre o nuestro entorno. Es quien nos va diciendo por dónde. Pero ¿qué garantía tenemos de que es realmente por ahí? No hay un manual divino. Y la pregunta sería, otra pregunta, ¿cómo integrarnos sanamente a ese torrente social? La vida es quizá el enigma más grande, pero se vuelve grande y complejo dado que tenemos una conciencia de sí mismos. Somos conscientes de que estamos vivos. Es por eso que tenemos la capacidad de confrontar enigmas. Un animal no se enfrenta a este conflicto ya que no está consciente de su propia vida. Un animal como un perro o un gato, por ejemplo, no son conscientes de sí mismos. ¿Cómo es que debemos vivir la vida siendo conscientes de nuestra propia existencia? Vea qué complejo es. ¿Cómo enfrentar el hecho
de que un sujeto que puede decir yo soy, deba confrontarse con otras personas que igualmente pueden decir yo soy? Pues al menos hacernos estas preguntas, ya hemos dado el primer paso. Ya hacerlo, la acción de cuestionarnos estas cosas, de veras que hemos dado un paso muy importante, porque le aseguro que existen millones, millones y millones, las mayorías de personas que jamás se cuestionan esto. Sin duda, vivir la vida es un fenómeno muy emocionante, pero que igual es estresante. Para otros es una simple rutina. Otros más viven con miedo, con mucho miedo. Unos más con gran felicidad, quizá con certeza. En otros casos pareciera que viven como ignorando su condición humana. Otros siendo presas de sus primitivos instintos. Hay quien vive perdido en su intelecto, buscando respuestas matemáticas. Otros buscando un camino espiritual, con sabiduría. Pero otros obsesionados por tener un McLaren. Y hay quien se quita la vida por no poder tener una chamarra Louis Vuitton. En fin, creo que es muy certera la expresión muy antigua de que cada cabeza es un mundo. Pero lo complejo es que todos esos millones de cabezas habitan un solo mundo. Me refiero a este planeta Tierra, el único mundo material que nosotros, los terrícolas, poseemos. Ahí estamos todos, buscando un sitio y un sentido. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Un carpintero, por ejemplo, no corta la madera con los dientes ni con las uñas, ya que tiene una herramienta llamada serrucho. Así lo hace. Cualquier oficio tiene sus herramientas. Entonces, el oficio de la vida, ¿de qué herramientas dispone? Ok, para tener una mejor comprensión de la vida, debemos ver estructuralmente, pensar estructuralmente. Esto ya lo he manejado en muchos de mis vídeos. Pensar conceptualmente. Tenemos dos cosas, ya lo dije. Vida consciente y un lugar para vivirla. Entre ambas existe una gran diferencia. El lugar para vivir la vida, en primera instancia, nos la da la naturaleza misma. Luego, esa naturaleza es adaptada por nosotros mismos en la medida de lo posible. Todo esto es para el desarrollo humano. Para eso la adaptamos, para poder desarrollarnos. Desarrollo que involucra la adaptación de un ambiente natural para un desempeño social. Si usted de pronto llega a una isla, tiene que adaptar esa isla, haga de cuenta que usted llega solo, y tiene que adaptarla para poder desarrollarse. Y a lo mejor hace una casita, una chocita con hojas, busca donde hay agua, fabrica algunas herramientas, en fin, usted tiene que adaptar ese espacio para que usted pueda desarrollarse. Es usted y un medio ambiente. Bien, entonces, ahora, en segundo lugar, tenemos la forma en la que cada individuo vive la vida. Un yo dentro de un contexto social de muchos yos. Cómo el sujeto procesa una realidad externa en su vida personal. ¿Cómo la procesamos? En una isla no hay otras personas, pero en una ciudad, en un pueblo donde estamos en contacto con otras personas, hay que desarrollar capacidades sociales. Es decir, existe algo externo a nosotros que repercute de una u otra manera en nuestro interior. Esa es la dicotomía de la vida. Entonces, para vivir esas dos realidades, no se reduce a una cuestión matemática, sino artística. El arte de vivir consiste en coordinar o armonizar esas dos realidades, la externa
y lo que cada uno de nosotros somos, nuestro yo. El problema es que el contexto social y el natural externo no depende del sujeto. El ambiente externo a nosotros lleva un ritmo impuesto por elementos de la propia naturaleza, así como un ritmo y un estado social forjado por el devenir de la existencia humana a lo largo de cientos y cientos de miles de años. El tren de la vida viene, nos subimos en él como venga y a la velocidad que venga. Ese tren nunca se para. Debemos subirnos al vuelo. La cuestión es cómo nos vamos a sentir dentro de él. ¿Cómo nos vamos a desempeñar dentro de ese tren de la vida? Y afirmo que el vivir es un arte y no una ciencia, debido a que somos seres con personalidad y somos seres con relativo libre albedrío. Por lo tanto, cada sujeto asumirá el tren de la vida de manera particular. Lo que a uno le daña, para otro puede ser motivo de profunda felicidad. 2 computadoras más 2 computadoras son 4 computadoras. 3 caballos más 3 caballos son 6 caballos. Pero 4 seres humanos más 4 seres humanos, el resultado es algo diferente a 4. Somos personalidades. Vivir la vida es un arte toda vez que involucra sentimientos, involucra deseos, impulsos, anhelos, pasiones, etc. En estos puntos, en esos aspectos, las matemáticas pierden sentido. En el amor, las matemáticas pierden sentido. Usted no le puede decir a su hijo, te amo 4 puntos. Pues no se puede. Este es el reto humano. El tren no se adaptará al sujeto individual, es decir, al yo. Somos nosotros los que tendremos que adaptarnos a un poderoso tren que pretende garantizar las necesidades de nosotros, del nosotros, no del yo. Por eso es que en lo individual a veces hay que correr para no quedarse atrás. Hay que correr al ritmo del tren de la vida. No estoy diciendo estresarnos, no estoy diciendo correr alocados. El tren de la vida lleva muchas cosas. Y si nos quedamos afuera, nos autoaniquilamos. Pero en este sentido, nos enfrentamos a un gran problema. Cuando, ya lo comenté, cada uno de nosotros somos un yo que tiene la necesidad de adaptarse al tren de la vida. Pero el gran reto es que la vida externa a nosotros cada vez se vuelve más compleja, avanza de manera acelerada. Los cambios pueden ser vertiginosos. La pregunta es, ¿cómo adaptarnos de manera individual y de manera sana a tan rápidos cambios? ¿Cómo afecta al individuo este ritmo social? Sabemos que el estrés y la depresión son cada vez más comunes. A veces sentimos un vacío existencial, el cual buscamos llenar con cosas o con sensaciones químicas o con cuestiones materiales o con placeres mundanos. El ritmo social centrado en cuestiones materiales y económicas nos exige estar a la par. Vivir la vida es un arte. Es un arte que se vuelve cada vez más complejo. Por ejemplo, en la antigüedad, la vida transcurría más lenta. Si usted ya es canosito como yo, si ya usted está pensionado como yo, pues quizás le tocó vivir es parte de esa vida, y sobre todo si usted vivió en alguna comunidad rural, en el campo. Ahí la vida era más simple, en aquellos tiempos era más simple.
En cierto sentido, era de fácil digestión. Digamos que era más orgánica, lo cual facilitaba alcanzar la armonía entre el yo y su medio ambiente. Pero ahora las costumbres sociales cambian cada vez más rápido. Es cada vez menos orgánica, es cada vez más técnica. Hace 100 años no había WhatsApp, no había Internet y no nos enterábamos de muchas cosas, lo cual desde luego era un arma de dos filos. Pero hoy, en cuestión de segundos, nos enteramos si Rusia está bombardeando Ucrania o la OTAN está bombardeando a un nuevo país, como lo ha hecho siempre. Y eso nos estresa. Por eso es que cada vez es menos orgánica y más técnica, más económica, más comercial, lo cual tensa la capacidad del sujeto, ya que en cierto sentido no podemos alejarnos mucho de ese ritmo. No es conveniente para el ser humano vivir aislados. Somos criaturas sociales. Según el Libro Azul, en las conferencias que dictó Rodin en la Alejandría, es el documento 160, por si usted lo quiere revisar, nos dice que el ser humano debe aprender el arte de vivir y que, debido a los cambios sociales, cada 10 generaciones deben reaprender ese arte para seguir progresando. Pero los desarrollos tecnológicos y en general la dinámica social se han acelerado tanto que los cambios o adaptaciones deben hacerse en una sola generación. En una sola generación tenemos que volvernos a readaptar. Nos dice Rodin que el arte de vivir debe mantenerse al ritmo de las técnicas de la existencia. De no ser así, caeremos al nivel de impulsos de vivir perdiendo de vista los anhelos de la vida superiores, es decir, espirituales. Prevalecerán meros deseos, deseos presentes, perdiendo de vista anhelos superiores futuros. El arte de vivir en un sentido superior no significa buscar una paz cómoda. No significa buscar una paz cómoda, sin esfuerzo. No se trata de una vida sumisa y autómata arrastrada por el remolino social de costumbres establecidas, de costumbres y de creencias establecidas, por una autogratificación barata. El arte de vivir debe tener objetivos superiores. Habrá que salir al mundo y aprender de ese mundo, pero además aprehenderlo. Lo escribo aquí para que se entienda la diferencia. O sea, aprender del mundo y aprenderlo al vuelo. Enfrentar las tribulaciones. Ejercitar nuestra individualidad. Poner todo nuestro ingenio para descubrir los secretos de la vida en el terreno científico, filosófico y religioso. Todos tenemos que tener la bata blanca del científico, los lentes del filósofo y quizás esa túnica del religioso. Pero lo digo en el sentido de discernimiento. No quiere decir que tengamos que pertenecer a la NASA o ser un filósofo griego o estar en el Vaticano con sus túnicas y con sus atuendos. No me refiero a eso. Sino que debemos tener una mente científica, una mente filosófica y una mente religiosa. Ser actor y no solamente espectador del drama de la vida. Si bien en el arte de la vida no podemos subirnos en una nave para explorar los planetas vecinos, pero sí tenemos la libertad y la capacidad de descubrir territorios no explorados en nuestros hermosos bosques mentales y espirituales internos. Sin duda, Elon Musk o Bill Gates tienen los recursos técnicos y económicos para explorar e invertir tecnologías, pero otros, como usted y como yo seguramente,
Habremos de explorar otros reinos superiores a los materiales y en este sentido el dinero pierde importancia. Nuestra nave mental, bien utilizada, nos llevará a realidades inimaginables, tan reales e incluso más reales que los avances científicos materiales. Navegar por la vida suele no ser cómodo. Exige esfuerzo y abandonar el cálido sillón junto a la chimenea. Los niveles superiores de la vida les pertenece a aquellos que salen valientemente a su encuentro y no sin dificultad se vuelven conquistadores de nuevas tierras. Como aquellos que se embarcaron en viejos galeones hace 500 años y cruzaron los límites de la seguridad hacia la inseguridad de lo desconocido, venciendo tormentas y huracanes hasta descubrir nuevos continentes. Enfrentar la vida implica resolver cada día nuevos problemas, enfrentarse a ellos. Tal postura madura al yo, así como al género humano. Pero dormir en la hamaca todo el día cómodamente no implica mayor esfuerzo, no hay desarrollo. Un ser humano así caerá en la mediocridad, en el conformismo, no solamente se hunde él mismo, sino que hunde a quienes viven a su lado. Esto lleva un mensaje muy profundo, el cual no me atrevo ni siquiera a explicar. Es por eso que las grandes civilizaciones son aquellas que no tenían abundancia de recursos naturales, por lo cual había que salir a la vida a resolver el mantenimiento de la familia. La invención y la fabricación de cosas era tarea de cada día. Si no sacaban todo su ingenio y su voluntad, simplemente se extinguían. A diferencia de los climas tropicales, donde tan solo arrojar una piedra caerá a nuestro lado, si no es que encima de nosotros, una penca de plátanos y un par de jugosos cocos. Y además saldrán de todos los rincones parvadas de pájaros regordetes y un puñado de animales comestibles, todos corriendo. Sin duda el arte de vivir es tarea compleja. Por eso es que uno de los primeros objetivos es conocer cuáles son las herramientas de las cuales disponemos. La ciencia, la filosofía y la religión, abordados con sabiduría, son nuestros recursos esenciales. El tren de la vida partió de la estación base hace cientos de miles de años y seguirá quizá por miles o millones de años más. Pero difícilmente sabremos cuál será su estación final. Lo cierto es que ostenta un ritmo creado por cientos de millones de personas a lo largo de todas las épocas, de toda la existencia humana. Y nosotros, cada uno de nosotros, cada yo, apenas nos introducimos en ese tren en un pequeño momento específico de su historia, en un diminuto espacio de tiempo. Es decir, nos subimos a ese tren, aportamos un granito de arena, positivo o negativo, y luego, al morir, nos bajamos de ese tren que continúa su marcha. Viene si nosotros nos subimos en un cachitito casi inexistente, diminuto, nos bajamos y continúa ese tren. Ese pequeño momento quizá pase desapercibido para la humanidad. Quizá no, depende de lo que hayamos hecho. Lo cierto es que para nosotros lo es todo. Por eso es que debemos aprender a usar las herramientas de la vida en ese diminuto lapso de tiempo aquí en la Tierra. Los hechos o fenómenos de la vida
todo aquello externo a nosotros, como la naturaleza misma, el devenir social, la economía, las relaciones humanas, etc., nos exige una capacidad para digerir tan vertiginoso ritmo. Es ahí donde empieza el arte de vivir. Es cuando esos hechos externos con sus ritmos nos lleva a usar nuestras capacidades mentales para darle un sentido, para que esa rapidez con la que fluye la vida en estos tiempos no termine por devastarnos. En parte eso explica por qué algunas personas se suicidan. Es por eso que buscamos, o que debemos más bien buscar los recursos humanos para procesar fenómenos externos, para lograr armonía interna. Por ejemplo, alguna actividad artística es de gran utilidad, o mejor aún, proyectos donde nosotros nos ponemos al servicio del mundo, de manera inteligente, de manera sabia. Y es aquí donde entra la tercera parte de la triada, el espiritual. La experiencia externa deja una huella interna en cada sujeto, marca que nos permite una reflexión. Cuando esa reflexión nos lleva a un discernimiento profundo, es cuando comienza a visualizarse el hilo dorado espiritual. Es entonces que el amor y la sabiduría cósmica baña lo filosófico y lo científico. Es ahí donde el puente, llamado arte, nos lleva a la conciencia espiritual. Es ahí que, cuando el ritmo es vertiginoso, a veces violento, se armoniza con los valores espirituales. Es cuando, al final del proceso científico, filosófico y espiritual, descubrimos que el arte de vivir es un despertar espiritual. Y la mejor prueba de que estamos cultivando verdaderamente el arte espiritual es cuando nos sentimos esa profunda necesidad de bajar al mundo, a ese tren de la vida, un actuar superior para el servicio del mundo. Insisto mucho esto, en cada uno de mis vídeos prácticamente siempre pongo para servicio del mundo, porque cuando una persona es tocada por esa esencia espiritual, invariablemente siente uno el deseo de servir. El arte de vivir es conocer desde nuestra personalidad a otras personalidades e interiorizar consciente y amorosamente un universo matemático henchido de significados que nos puede llevar a reconocer valores. El arte de vivir es aprender a amar tal como Dios nos ama a nosotros. Se dice fácil, yo lo sé, se dice fácil, pero qué complejo es. Por eso estamos aquí, en este planeta, en este cuerpo, con esta mente, con estas facultades, limitadas, pero con un potencial enorme. El arte está en manejar nuestras herramientas de manera sabia y amorosa. No hemos llegado. Vamos en plena caminata. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.